llama impedancia. Esto está bien relacionado con lo que venimos hablando de elementos almacenadores de energía, los capacitores y los inductores. En realidad es cuando aquí viene el concepto de impedancia. Si no estuviéramos hablando de condensadores e inductores, pues no valdría la pena hablar de impedancia. Y si no estuviéramos hablando de señales senoidales, aquí convergen los dos conceptos, los dos temas, en lo que es impedancia. ¿Qué vamos a lograr al estudiar impedancia? Es que vamos a poder tener relaciones algebraicas entre el voltaje y la corriente en inductores y capacitores. ¿Qué significa relaciones algebraicas? Que no vamos a tener esas derivadas en las ecuaciones. Ustedes se dieron cuenta en el laboratorio anterior que cuando uno encuentra la ecuación de nodos de estos circuitos, inmediatamente aparecen derivadas, porque la corriente y los voltajes de estos elementos están relacionados por las derivadas de la corriente de voltaje. Al hablar de impedancias, ya no voy a tener que usar esas derivadas. Asimismo, si yo tengo el circuito de la figura de abajo y necesito encontrar cuál es la impedancia o la resistencia equivalente, ¿cierto? Algo muy similar a cuando hacíamos análisis de Thevenin o Norton. Si yo necesito encontrar la resistencia equivalente en esta red, hacer combinaciones serie paralelo de las resistencias con lo que hemos visto hasta ahora se nos complica porque aquí tenemos capacitancias e inductores y otro condensador. Entonces, ¿qué papel juegan estos inductores y condensadores cuando yo quiero hallar la resistencia equivalente? En algunos sistemas los vamos a encontrar en los cables. Yo les decía la otra vez que era muy importante acoplar impedancias. ¿Qué significa acoplar impedancia? Que la resistencia de la carga, que puede ser la resistencia de la antena, sea igual a la resistencia del generador para poder hacer máxima transferencia de potencia. Entonces, muchas veces cuando vamos a hacer uso de estos cables, que conocen como cable coaxial, que se utilizan para transmisión de video, para transmisión de señales de alta frecuencia, uno tiene que especificar de cuánto es la impedancia del cable. Entonces, uno de los valores típicos es, la impedancia es de 75 ohmios. Puede haber de 50 ohmios. Entonces, ese es un valor que hay que especificar siempre cuando yo estoy hablando en sistemas de telecomunicaciones, en este tipo de cable. Este es el tipo de cable por el que conectamos usualmente los televisores, o conectamos muchas antenas en los dispositivos. Entonces, miren que ya apareció algo aquí. Estoy hablando de impedancia en ohmios y estoy hablando aquí de resistencia equivalente. Entonces, ya hay una relación entre resistencia e impedancia. Entonces, hay dos objetivos de aprendizaje. Pues es aprender, reconocer qué es impedancia y por qué depende de la frecuencia, ¿no? Entonces hemos estado hablando de señales senoidales y frecuencia. Entonces, ¿qué relación hay entre la impedancia y la frecuencia? Y otra característica es, otro objetivo de aprendizaje es poder obtener impedancias equivalentes cuando tenemos elementos pasivos. Tener impedancia equivalente nos va a permitir aplicar la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff en estos circuitos que tienen inductores y capacitores y trabajan con señales de corriente alterna. Entonces, ¿qué es impedancia? Impedancia es la relación entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente en un elemento. Aquí básicamente cuando hablamos de elementos estamos hablando de inductores, capacitores y resistencia, aunque ya vamos a ver que resistencia no tiene mucho sentido, porque es la misma, la impedancia en una resistencia va a ser la misma resistencia. Entonces, relación entre el voltaje y la corriente, pero en forma fasorial me da lo que es la impedancia. Entonces, la impedancia se expresa con magnitud y fase. Ya hemos hablado que los fasores de voltaje y los fasores de corriente, lo que nos interesa es la magnitud
y la fase. Entonces tiene la misma forma de un fasor, pero yo no puedo decir exactamente que la impedancia es un fasor, pero sí que tiene magnitud y tiene fase. Lo que sí puedo decir es que la impedancia es una cantidad compleja. Ahora, compleja no quiere decir que tenga muchas partes o que sea difícil. Estoy hablando del sistema numérico de números complejos. Entonces, es decir, que lo puedo expresar en la forma rectangular, ¿cierto? En la forma rectangular tengo lo que es la parte real y la parte imaginaria. O sea que cuando encuentran la J aquí, J en realidad se está refiriendo a la I que es igual a la raíz de -1, números imaginarios. ¿Por qué usamos J? Para no confundirlo con corriente, ¿no? Ya hemos venido hablando que I es corriente. Entonces, esto es equivalente. ¿Por qué lo puedo escribir de estas dos maneras? Porque esto es lo que conocemos como forma polar. ¿Cierto? Entonces se empiezan a activar conexiones neuronales en su cerebro. Polar, rectangular, números imaginarios. ¿Alguna vez hablaron de eso? Y las neuronas en su cerebro empiezan a conectarse nuevamente, ¿no? Ya se estaban perdiendo esas conexiones y olvidando. Y entonces aquí volvemos a repasar. Polar, rectangular. ¿Cuál es la relación que hay entre polar y rectangular? Es muy similar al dibujo que tenemos de fasores, ¿no? Que si aquí tenemos el eje imaginario, entonces este es el eje real y este es el eje imaginario. Y si yo hablo de R más JX, quiero decir que en la parte real vale R y en la parte imaginaria o el eje J, la magnitud de ese momento es X. Entonces un número que está ubicado aquí, cuya parte real es R y cuya parte imaginaria es X, lo escribimos como R más JX, diciendo que es el valor de la magnitud en el eje horizontal real y el valor de la magnitud en el eje vertical X. Entonces cuando lo representamos en forma polar, hacemos estas transformaciones y la magnitud de este vector aquí es Z y el ángulo de fase. Pero uno puede hacer transformaciones, ¿no? Ahí se acuerda también de lo que es el teorema de Pitágoras y hace transformaciones entre rectangular y bipolar. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí, profe. Sí, sí, Sí. ok. Han visto números imaginarios alguna vez en su vida. Listo. Listo, entonces, volviendo al punto aquí inicial de por qué estamos hablando de esto y dijimos que la promesa es no trabajar con derivadas, pero como no se pueden tener todas las dichas en la vida, ¿no? Unas cosas por otras, pues no podemos tener derivadas, pero vamos a trabajar con números imaginarios, que pues para la mayoría de las personas es mucho más fácil trabajar con números complejos y números imaginarios que con derivadas. Entonces, esa es la ventaja de trabajar el concepto de impedancia, que voy a eliminar las derivadas, pero me toca tratar con números imaginarios. Ya, no se pueden tener todos los placeres, ¿no? Entonces, si hablamos del inductor, habíamos dicho ya hace varios días que el voltaje en un inductor era igual a L de I de T. Entonces, cuando hablamos de impedancia, la relación es que el voltaje, pero ya miren que cambia la notación. Me parece como una letra en negrillas, es porque ya estamos hablando de fasor. Entonces, el fasor de voltaje y el fasor de corriente están relacionados por el elemento JWL.
Básicamente, si ustedes notan, la L sigue existiendo, ¿no? Estaban los dos términos. Y la derivada se me convirtió en este término, JW. Es como algo raro aquí, ¿no? Esto no tiene ninguna notación matemática aquí, pero sí es como que la derivada es equivalente a JW. Entonces, cuando yo paso a notación fasorial, donde había derivada es JW. Ojo, esto no se lo digan a los matemáticos porque la notación matemática aquí no es cierta, pero los ingenieros utilizamos esto como nuestra herramienta de simplificación. Y más adelante, ustedes lo van a ver en sus cursos de modelación matemática y señales, esto va a ser equivalente a una variable S y es mucho más fácil de tratar. Entonces muchas veces uno dice, el fasor de voltaje B es igual a S, L, I, donde está diciendo que S es igual al número JW. Entonces aquí es donde aparece el primer elemento, la impedancia de un inductor. La impedancia se simboliza con la letra Z. Entonces ZL, la impedancia de un inductor, es igual a JWL. ¿Por qué? Porque hablábamos que impedancia es la relación entre fasor de voltaje y fasor de corriente. Entonces, si yo divido B sobre I, ¿cierto? B sobre I me da igual a JWL. ¿Qué es L? El valor de la inductancia. ¿Sí? ¿Y qué es W? Ya lo hemos hablado. Frecuencia en radianes por segundo. Entonces aquí es donde aparece la relación que hay entre la frecuencia y la impedancia. La impedancia depende de la frecuencia. Y empezamos a relacionar conceptos. En señal de C, ¿cuánto es la frecuencia? En DC, corriente directa, ¿cuánto es la frecuencia? Cero, ¿no? Cuando no tiene una frecuencia, entonces decimos que la frecuencia es cero, porque nunca se repite el ciclo. Cero veces por segundo, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Si la frecuencia es cero, ¿cuánto me da la impedancia del inductor? Cero. Cero, ¿No? sí, cero. Entonces, eso ya lo habíamos hablado también hace tiempo, solo que no le habíamos puesto este nombre. ¿Qué decíamos que pasaba con el inductor cuando el voltaje era un voltaje constante? Si teníamos una fuente DC y poníamos un inductor, decíamos que el inductor en DC se volvía un corto. Lo que estábamos diciendo era que su impedancia era igual a cero. Porque un corto, ¿qué es? Resistencia igual a cero. ¿Qué es impedancia? Lo mismo que resistencia, pero cuando estoy hablando de inductores y capacitores y lo estoy relacionando con frecuencia. Es decir, que puedo llamar entonces como la impedancia es como la oposición al paso de la corriente, pero ¿de cuáles corrientes? De corrientes alternas. Y entre más grande sea la frecuencia, más grande es la resistencia que tiene un inductor. Entre menor sea la frecuencia, menor es la resistencia, que incluso cuando la frecuencia es cero, se vuelve un cortocircuito. Ya ese análisis lo hicimos